Hola niños, bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para cuarto básico. Junto a las profesoras Andrea Ara, María Ulloa, Constanza Duarte y quien les habla, Ruth Núñez, hemos preparado con mucho cariño esta sesión 9 en donde aprenderemos a interpretar expresiones del lenguaje figurado presentes en un texto. ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Primero, un lugar limpio y ordenado en el que te puedas concentrar y trabajar bien. Tu libro de lenguaje, tu lápiz cazador, tu estuche con todos tus materiales y tu cuaderno de lenguaje. Recuerda que este símbolo lo utilizamos cada vez que necesitemos detener el video. Ahora, si te falta alguno de estos materiales, pon pausa a este video, reúnelos y luego continúa con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo del lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? El lenguaje, hoy aprenderemos a interpretar expresiones del lenguaje figurado presentes en un texto. ¿Cómo crees que podríamos lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para lograrlo? ¿Recuerdas el objetivo de orientación de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? En orientación, hoy aprenderemos a manifestar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje. Análisis del objetivo de orientación. ¿Qué aprenderemos? A manifestar hábitos y actitudes. ¿De qué tipo? De esfuerzo e interés. ¿Para qué? Para favorecer nuestro aprendizaje. Lo primero que haremos será definir qué son los hábitos y qué son las actitudes. ¿Tienes alguna idea de qué son los hábitos? ¿Qué serán las actitudes? ¿Tendrán algo que ver con el aprendizaje? Los hábitos son aquellas cosas que nosotros practicamos habitualmente, o sea, aquellos que hacemos constantemente, todos los días y estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Todos los días nos lavamos los dientes. Es un hábito. En cambio, las actitudes tienen que ver con la disposición con la que hacemos las cosas. O sea, ¿con qué disposición nos lavamos los dientes? Un día puede ser sin cuidado, despreocupados, y otro día puede ser con mucha precaución y fijándonos en que queden muy limpios. Las actitudes tienen que ver con la manera en la que hacemos las cosas. Ahora, ¿qué hábitos y actitudes podrían favorecer tu aprendizaje? Pensemos, ¿cómo influyen los hábitos y las actitudes en nuestro aprendizaje? ¿Será importante tener hábitos para poder aprender mejor? ¿Tener la costumbre de hacer algo todos los días? ¿Eso podría favorecer nuestro aprendizaje? ¿O las actitudes serán importantes para nuestro aprendizaje? ¿Será lo mismo estudiar con una actitud de desinterés que estudiar con una actitud motivada e interesada en lo que estoy haciendo? ¿Tendrán el mismo resultado? ¿Qué acciones y actitudes concretas se te ocurren que pueden favorecer tu aprendizaje? Piensa en qué actitudes y acciones concretas podrías proponer para tu rutina diaria de estudio que te podrían ayudar a aprender mejor. Ahora te voy a proponer un desafío. Sí, de aquí a la próxima clase vamos a intentar cumplir con ciertos hábitos que nos podrían ayudar a aprender mejor. Estos reflejarán el esfuerzo e interés que tú podrías poner en tu estudio. Y la próxima semana en la clase de lenguaje evaluaremos si lograste o no cumplir con ellos. La primera es entregar a tiempo tus tareas y trabajos. El segundo desafío es organizar y planificar el uso de tu tiempo para alcanzar tus metas. Registrar diariamente tareas, pruebas y responsabilidades. Y finalmente, mantener tus útiles libros y cuadernos ordenados. La próxima semana vamos a revisar si lograste cumplir con este desafío. Análisis del objetivo del lenguaje. ¿Cuál es la habilidad que vamos a trabajar en lenguaje? Muy bien, interpretar. ¿Sabes lo que es interpretar? ¿Cómo interpretamos?
Piensa en un ejemplo en donde hayas tenido que interpretar lo que otra persona hacía o decía. ¿Qué vamos a interpretar en esta clase? Vamos a interpretar expresiones. ¿Qué son las expresiones? ¿Cómo las podemos reconocer e interpretar? Piensa en un ejemplo en donde hayas tenido que interpretar las expresiones de otra persona. ¿Qué tipo de expresiones vamos a interpretar en esta clase? Las expresiones del lenguaje figurado. ¿Sabes lo que es el lenguaje figurado? Ahora vamos a revisar qué es el lenguaje figurado y cómo lo podemos interpretar paso a paso. ¿Qué es el lenguaje figurado? Mira con mucha atención esta imagen. Fíjate en la frase que está diciéndole el niño de polera azul al niño de polera roja. Vine a dar la cara. Y luego toma su cara y le dice, toma, te la doy. Se sacó la cara y se la está pasando. La expresión vine a dar la cara significa que tenemos que sacarnos la cara y pasársela a alguien. ¿Qué crees tú? ¿Estará bien interpretada esta frase? ¿O quizá quiere decir otra cosa distinta? ¿Qué querrá decir la frase vine a dar la cara? ¿La has escuchado alguna vez? Dar la cara significa hacerse cargo de algo. Nosotros utilizamos esta frase para decir que nos vamos a hacer cargo o a ser responsables de algo. A continuación te mostraré dos imágenes en donde tú tendrás que tratar de expresar con tus palabras qué quieren decir en realidad. Las imágenes, al igual que el ejemplo anterior, te muestran la interpretación literal de lo que se está diciendo. Tú serás el encargado de interpretar lo que en realidad están queriendo decir con esa frase. Mira la imagen. El niño de polera azul le dice a la niña, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Qué quiere decir la frase, me costó un ojo de la cara? ¿O cuesta un ojo de la cara? Muy bien, la expresión me costó un ojo de la cara quiere decir que le costó muy caro. Vamos con la siguiente. ¿Estás preparado? En esta imagen, un niño le dice a otro que debe ponerse las pilas. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? ¿Qué quiere decir en realidad esta expresión? ¿Que tú debes pasarle una pila a alguien para que se la coloque? No, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir en realidad esta expresión es que el niño de polera verde debe motivarse más, tener más energía respecto a algo que está haciendo. Por eso el otro niño le dice que debe ponerse las pilas, o sea, ponle más energía a lo que haces. Las expresiones anteriores están formadas por dos o más palabras que funcionan juntas, no separadas, y tienen un significado propio al estar juntas. Usualmente este tipo de expresiones tienen un sentido figurado, es decir, representan una idea o imagen que no es igual a lo que significa cada palabra. Para interpretarlas debemos fijarnos en las pistas que nos da el texto. Sabemos que estas palabras funcionan juntas entonces y que su significado real tiene que ver con lo que estas palabras quieren decir, no con lo que están diciendo de manera explícita. Sigamos. ¿Cómo interpretamos las expresiones del lenguaje figurado? El primer paso es observar el contexto de la expresión o frase. ¿En dónde está ubicada esta frase o esta expresión? ¿Entre qué palabras? Este paso lo vamos a reconocer a través de este símbolo. Y aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y aquí le preguntamos al texto, ¿con qué acción se está relacionando esta frase? Luego, en el paso 2, debemos pensar en el significado real de la expresión más allá del significado de sus palabras. Solo fijarnos en lo que quiere decir la expresión en su totalidad. Este paso lo vamos a reconocer a través de este símbolo. Aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y respondemos la pregunta, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué quiere decir en realidad? Aquí, cuando ya identificamos qué es lo que esta expresión quiere decir, podemos
pasar al paso 3, en donde tenemos que escribir una frase u oración que exprese la misma idea y así explicar lo que en realidad esta frase quiere decir. Este paso lo reconocemos con este símbolo. Una vez que hemos escrito esta frase que expresa la misma idea, podemos decir que logramos interpretar esa expresión del lenguaje figurado. Pasamos entonces a revisar nuestra ruta de aprendizaje. Hoy interpretaremos expresiones del lenguaje figurado presentes en un texto, y esto lo haremos demostrando empatía hacia los demás, comprendiendo el contexto en el que se sitúan, en este caso los personajes del texto. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Con el menú de la clase. Lo primero que haremos será leer el cururo incomprendido de la página 20 de tu libro. Puedes buscarla desde ya. Luego, interpretaremos expresiones del lenguaje figurado presentes en el texto. Después, vamos a reflexionar sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente respondemos el ticket de salida. Atención, te presento desde ya el ticket de salida de esta clase 9. Puedes observarlo, poner atención a las preguntas para tenerlas en cuenta durante la clase. Antes de leer el cururo incomprendido. ¿De qué crees que se tratará el texto? Observa la imagen con atención. ¿Qué expresiones del lenguaje figurado se te ocurre que podrían aparecer en el texto? Te invito a leer con un objetivo. Mientras leas el texto, intenta prestar atención a las expresiones del lenguaje figurado y trata de pensar qué es lo que realmente quieren decir. El cururo incomprendido, Alicia Morel. El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Esa noche el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, ésta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. Ahora sigue leyendo tú. Usa tu libro de lenguaje y lee en voz alta. Recuerda prestar atención a las expresiones del lenguaje figurado que se utilizan en el texto. Detén este video, termina tu lectura y luego continúa con la clase. Ahora las preguntas. Antes de continuar, observa la imagen y piensa, ¿qué actitud o hábito tiene el cururo que puede favorecer su aprendizaje? Pregunta 1. ¿Qué quiere decir la frase "no daba pie en letra" subrayada en el texto? Explica los pasos del diálogo interrogativo que utilizaste para elaborar tu interpretación. ¿Qué me está pidiendo la pregunta? Que le diga qué quiere decir en realidad la frase "no daba pie en letra". Y para eso tenemos que utilizar los pasos del diálogo interrogativo. Lo que me pide la pregunta entonces es interpretar el lenguaje figurado presente en esa expresión. Recuerda elaborar una respuesta completa. Lo primero que tenemos que hacer para responder es volver a leer el texto y buscar la frase subrayada. Sigue los pasos del diálogo interrogativo para elaborar tu interpretación. ¿Recuerdas cuál era el primer paso? Sí, tenemos que responder la pregunta, ¿con qué acción se relaciona esta frase? Mira lo que dice alrededor. ¿Con qué acción se relaciona la frase "no daba pie en letra"? Luego, ¿recuerdas este paso? Sí, tenemos que responder. ¿Qué significa la frase "no daba pie en letra" dentro de ese contexto? Finalmente, tenemos que aplicar el paso 3, ¿lo recuerdas? Debemos escribir una frase u oración que exprese la misma idea. Ahora, detén este video, escribe tu respuesta en tu cuaderno y luego continúa con la clase. Vamos a revisar entonces tu respuesta a la pregunta 1. Lo primero que tenemos que hacer siempre es iniciar nuestra respuesta utilizando lo mismo que dice la pregunta.
O sea, empezamos así. La frase no daba pie en letra, subrayada en el texto, quiere decir que Tuco no lograba leer bien. Ahora, ¿cómo llegamos a esa interpretación? Vamos a la siguiente parte de lo que nos pide esta pregunta. Los pasos del diálogo interrogativo que utilicé fueron: primero observé con qué se relaciona la frase, con la lectura de Tuco. Luego respondí la pregunta, ¿qué significa o qué quiere decir la frase? Que Tuco leía mal. Y finalmente escribí una frase que expresara la misma idea. Si te fijas, es la misma frase que utilizamos para responder la pregunta. Si tienes algo parecido a esto, ya puedes hacer un check. Ticket de salida número 9. Recuerda elaborar una respuesta completa. ¿Qué quiere decir la frase a tropezones subrayada en el texto? Recuerda utilizar los pasos del diálogo interrogativo. Recuerda enviar la fotografía de tus respuestas a tu profesora. Autoevaluación. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Recuerda utilizar la carita feliz cuando estés muy de acuerdo con haber logrado el criterio, la siguiente carita cuando no estés muy seguro de haberlo logrado y la última cuando pienses que no pudiste lograrlo. Demostré empatía hacia los personajes mientras leía el texto de esta clase. Logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje. Terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe. Manifesté hábitos y actitudes de esfuerzo e interés para lograr el objetivo de esta clase. Muy buen trabajo, estoy orgullosa de tus logros. Hemos llegado al final de esta sesión 9 de lenguaje y comunicación. Recuerda que en caso de tener cualquier duda, puedes acudir a tu profesora jefe. Nosotros estamos dispuestas para ayudarte. Te mando un abrazo y un beso gigante y nos vemos la próxima clase.